8. Administró justicia con notable diligencia y celo, algunas veces hasta dio en su tribunal del foro audiencias extraordinarias, anuló las sentencias de los centuviros dictadas por favor, exhortó con frecuencia a los jueces recuperadores a no prestarse a liberaciones reclamadas sin graves motivos, tachó de infamia a los jueces corrompidos, así como a sus consejeros, ordenó a los tribunales de la plebe acusar de concusión a un edil demasiado avaro y reclamar al Senado su enjuiciamiento. También supo contener a los magistrados de Roma y a los gobernadores de las provincias, que nunca fueron más desinteresados ni justos, en tanto que hemos visto a la mayor parte de ellos acusados después de él de toda clase de crímenes. Habiendo emprendido la reforma de las costumbres, abolió el uso abusivo de sentarse indistintamente en el teatro en los bancos de los caballeros, destruyó los libelos repartidos al público contra los ciudadanos principales y contra las mujeres distinguidas, y castigó a los autores, expulsó del Senado a un antiguo cuestor demasiado apasionado por el arte de la pantomima y del baile, prohibió a las mujeres de malas costumbres el uso de litera y el derecho de recibir legados o herencias. Borró de la lista de jueces a un caballero romano que había recibido a su esposa después de repudiarla y llevarla ante los tribunos como adúltera. Condenó en virtud de la ley escantinia a muchos ciudadanos de las dos órdenes. Estableció penas diferentes, pero siempre severas, contra los desórdenes sacrílegos de las vestales, sobre los que su padre y su hermano habían cerrado los ojos. Estas penas fueron primero la capital y más adelante el suplicio ordenado por las leyes antiguas. Permitió, por ejemplo, a las hermanas Oculata y después de estas a Barronila que eligieran el género de muerte, y se limitó a desterrar a sus seductores. Pero a la gran vestal Cornelia, que había sido absuelta en otra ocasión, acusada de nuevo y convicta, la hizo enterrar viva, y sus cómplices fueron azotados con varas hasta la muerte. En el comicio, exceptuando un antiguo pretor, contra el que no existía otra prueba que una declaración dudosa arrancada por la tortura, y que fue solamente desterrado, vigilando con exquisito cuidado para que no se violase impunemente el respeto debido a los dioses, hizo que los soldados destruyesen una tumba que un liberto suyo había elevado a su hijo con piedras destinadas al templo de Júpiter Capitolino, y mandó arrojar al mar las cenizas y osamentas que se encontraban en ella. 9. En sus primeros años tenía tal horror por la sangre que, habiendo recordado un día en ausencia de su padre este verso de Virgilio, antes que una generación impía se hubiese nutrido con becerros degollados, quiso prohibir que se inmolaran bueyes. No hizo sospechar en él, antes de llegar al imperio, ni en los primeros tiempos de su reinado, ninguna inclinación a la avaricia y avidez, sino que, por el contrario, dio numerosas pruebas de desinterés y hasta de generosidad. Colmaba de regalos a todas las personas de su comitiva y nada les recomendaba con tanta insistencia como la aversión a la avaricia. No aceptaba las herencias de los que tenían hijos, hasta anuló un legado del testamento de Rusco Cepión, que consistía en cierta cantidad que el heredero debía dar todos los años a cada senador a su entrada en el Senado. Declaró exentos de toda persecución judicial a los deudores cuyos nombres estaban escritos en el tesoro desde más de 5 años, y no permitió contra ellos la renovación sino dentro del mismo año, y esto con la condición que impuso al acusador de pena de destierro si perdía la causa. Perdonó por lo pasado a los escribientes de los cuestores que traficaban según su costumbre y contra la ley Clodia. Dejó a los antiguos poseedores como por derecho de prescripción los trozos de terreno que no habían sido destinados después del reparto hecho a los veteranos. Reprimió el ardor de las persecuciones fiscales, estableciendo severas penas contra los acusadores, y se cita esta frase suya: el príncipe que no castiga a los delatores los alienta. 10. Mas no persistió en su clemencia ni en su desinterés, sino que por el contrario se inclinó rápidamente a la crueldad y a la avaricia. Hizo matar a un discípulo del pantomimo Paris, muy joven aún y a la sazón enfermo, por la única razón de que se parecía a su maestro en la figura y el talento. También hizo perecer a Hermógenes Tercense por algunas alusiones contenidas en su historia, y los copistas que habían escrito aquella obra fueron crucificados. A un padre de familia porque gritó en el espectáculo que un tracio podía luchar contra un mirmillón, pero no contra el odio del que daba los juegos,
ordenó que lo arrancasen de su puesto, que lo arrastrasen a la arena y luchara contra 2 perros con un cartel que decía «Defensor de los tracios, impío en sus palabras». Muchos senadores, de los que algunos habían sido cónsules, como Cívica Cerailis, procónsul en Asia, Salvidieno, Orfito y Acilio Glabrión, desterrado entonces, fueron condenados a muerte como conspiradores. Otros fueron muertos por leves pretextos. Helio Lamia, por antiguas bromas que lo habían hecho sospechoso y que eran muy inocentes, por haber dicho, por ejemplo, después del rapto de su esposa por Domiciano, a algunos que le alababan la belleza de su voz: «Este es el premio de mi continencia», y por haber contestado a Tito, que lo exhortaba a tomar otra esposa: «¿Acaso quieres casarte tú también?». Salvio Cosellano, por haber celebrado el aniversario del emperador Otón, tío suyo. Mesio Pomposiano, porque había nacido bajo una constelación que, según decían, le prometía el imperio, porque llevaba a todas partes con él un mapa del mundo dibujado sobre pergamino y los discursos de los reyes y grandes capitanes extractados de Tito Livio. En fin, porque había dado a esclavos los nombres de Magón y Aníbal, Salustio, Lúculo, legado en Bretaña, por haber permitido que llamasen luculenas unas lanzas de forma nueva. Junio Rústico, por haber escrito el elogio de Peto Tráceas y de Elvidio Prisco, y haberlos llamado los más virtuosos de los hombres, crimen que fue causa de que Domiciano expulsase de Roma y de Italia a todos los filósofos. También hizo perecer a Elvidio el hijo, so pretexto de que una diversión titulada Paris y Oenone habían censurado el divorcio del príncipe, y a Flavio, primo suyo, porque el día de los comicios consulares el pregonero, después de elegido Sabino, lo proclamó en vez de cónsul emperador. Pero fue mucho más cruel aún después de la represión de la guerra civil. Para descubrir los cómplices ocultos de Antonio, sometió a la mayor parte de los otros a nuevo género de tormento, haciéndoles quemar los órganos sexuales y cortar las manos a alguno de ellos. Solamente perdonó a 2 entre los más conocidos, un tribuno del orden senatorial y un centurión, que alegaron por prueba de su inocencia la infamia de sus costumbres, que había debido quitarles toda influencia sobre el espíritu de su jefe y de sus soldados. 11. No le bastaba la crueldad, sino que le gustaba de astucias y golpes repentinos. Un día hizo venir a su cámara de dormir a un receptor, lo obligó a sentarse a su lado en el lecho, lo despidió alegremente y lleno de seguridad, después de enviarle platos de su mesa, y a la mañana siguiente mandó crucificarlo. Aunque había decidido la muerte del cónsul Arresino, Clemente, familiar y agente suyo, lo trató muy bien, y aún mejor que de ordinario, cuando un día, paseando con él en litera y viendo a su delator, le dijo: «¿Quieres que oigamos mañana a ese mal esclavo?». Jugando cruelmente con los sufrimientos de los hombres, jamás pronunciaba una sentencia de muerte sin un preámbulo en el que ensalzaba su clemencia, de manera que no había indicio más seguro de un fin atroz que un exordio lleno de dulzura. Había hecho llevar ante el Senado a algunos ciudadanos acusados de lesa majestad, diciendo que en aquella ocasión experimentaría el celo de la asamblea por su persona, por lo cual los condenaron al suplicio que determinaban las leyes antiguas. Asustado él mismo por la atrocidad de la pena, quiso prevenir su mal efecto e intercedió por ellos en estos términos que merecen ser repetidos textualmente: «Permitid, padres conscriptos, que reclame de vuestro afecto hacia mí una cosa que bien sé que sólo me podréis conceder difícilmente, y es que los condenados puedan elegir su género de muerte. Os libertaréis así del espantoso espectáculo, y todo el mundo comprenderá que yo he asistido a esta sesión». 12. Empobrecido por los enormes gastos de sus construcciones y espectáculos y por el aumento del estipendio a los soldados, imaginó, para aliviar el tesoro militar, disminuir el número de estos, pero viendo que esta medida lo exponía a las incursiones de los bárbaros sin aligerar las demás cargas, no buscó ya más que ocasiones de rapiña. Por todas partes se confiscaban los bienes de los vivos y de los muertos. Cualquiera que fuese el delator, cualquiera que fuese la acusación, bastaba ser acusado de la menor acción, de la menor palabra contra la majestad del príncipe. Confiscaba para él las herencias que más extrañas le eran. Si una persona, una sola, aseguraba haber oído decir al difunto cuando vivía que César era su heredero, el impuesto que se perseguía con mayor rigor era el que debían los judíos, y por todas partes denunciaban al fisco aquellos que, sin haber hecho profesión, vivían en la religión judía, o que,
disimulando su origen, no pagaban el tributo impuesto a esta nación. Recuerdo haber visto en mi juventud a un receptor reconocer ante considerable número de testigos a un anciano de 90 años para saber si estaba circuncidado. Domiciano mostró en su juventud mucha presunción y orgullo y mucha falta de moderación en su conducta y palabra. Habiéndole ofrecido la mejilla Cenis, la concubina de su padre, a su regreso de Istria, él le tendió la mano, pareciéndole muy mal que el yerno de su hermano tuviese también criados vestidos de blanco. Exclamó: «No es bueno que haya muchos amos». 13. Apenas en el trono, osó alabarse ante el Senado de haber dado el imperio a su padre y a su hermano, que no habían hecho otra cosa que devolvérselo. Cuando recibió a su esposa, después del divorcio, declaró en un edicto que la había llamado a su lecho sagrado. El día en que dio un festín al pueblo, se mostró muy complacido al oír gritar en el anfiteatro: «¡Felicidad a nuestro Señor y a Nuestra Señora!». En los Juegos Capitolinos, habiéndole pedido todo el concurso la rehabilitación de Palfurrio Surra, expulsado en otro tiempo del Senado y que acababa de obtener el premio de la elocuencia, ni siquiera se dignó a contestar y mandó guardar silencio por medio del heraldo. Llevó también la arrogancia hasta dictar una carta circular a sus agentes concebida en estos términos: «Nuestro amo y nuestro Dios ordena lo que sigue». Y desde aquel tiempo fue regla general no llamarle de otra manera cuando tuviesen que inscribirle o llamarlo. No permitió que se le erigiesen en el Capitolio más que estatuas de oro o plata de determinado peso. Hizo elevar en todos los barrios de Roma tantas puertas monumentales y arcos de triunfo con carros y trofeos militares que alguien escribió sobre uno de ellos: «¡Basta!». Fue cónsul 17 veces, hecho sin precedentes y especialmente 7 veces seguidas, pero en la mayoría de los casos no lo fue más que de nombre. De todos sus consulados no conservó ninguno más allá de las calendas de mayo, y muchos solamente hasta los idus de enero. Después de sus 2 triunfos tomó el sobrenombre de Germánico, y llamó con sus 2 nombres, Germánico y Domiciano, los meses de septiembre y de octubre. El primero porque era la época de su advenimiento al trono, el segundo porque era el mes en que había nacido. 14. Hecho odioso y temible a todos, sucumbió al fin bajo una conspiración de sus amigos y sus libertos íntimos, a los cuales se unió su esposa. Hacía mucho tiempo que tenía presentimientos acerca del año y del día en que había de morir, y hasta sobre la hora y el género de muerte. Desde su juventud le habían predicho los caldeos todas las circunstancias, y viéndolo un día su padre rechazar en la mesa un plato de setas, se burló de él en alta voz, diciéndole que más bien debería temer al hierro, si conocía su destino. Siempre inquieto y temeroso por la menor sospecha, experimentaba espantosos terrores, y el principal motivo que le impidió hacer ejecutar el edicto mandando cortar las viñas, dícese que fue la lectura de cierto escrito extendido por Roma, en el que se encontraban estos 2 versos: «Aun si me devoras hasta las raíces, tendré siempre bastantes frutos, para que se pueda hacer la libación sobre tu cabeza cuando tu sacrificio». El mismo temor lo hizo rehusar un honor extraordinario imaginado por él, que le había ofrecido el Senado. Consistía este honor, según el decreto, en que cuantas veces fuese cónsul, caballeros romanos designados por suerte le precederían revestidos con la trabea y la lanza militar en la mano, entre los lictores y batidores. A medida que se acercaba el momento del peligro, sentía Domiciano redoblar su espanto. Hizo guarnecer la galería por donde solía pasear con esas piedras transparentes llamadas fengitas, cuya superficie pulimentada, reflejando los objetos, le permitía ver todo lo que pasaba a su espalda. Ordinariamente no interrogaba a los prisioneros más que solo y en secreto, y hasta tenía en las manos el extremo de sus cadenas, con objeto de demostrar a los que le servían que nunca debe atentarse contra el amo, ni siquiera con buena intención. Condenó a pena capital a su secretario Epafrodito, que pasaba por haber ayudado a Nerón, abandonado entonces de todo el mundo, a darse muerte.